mi derecha Nacho Ares. Nacho es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, con la especialidad de Historia Antigua. Es además, voy a decir periodista, no te gusta. Colabora en radio, televisión, sabéis que es el director del programa Ser Historia y también colaborador del programa de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Él nos va a hablar de la desaparición del sarcófago de Faraón Micerinos allá a mediados del siglo XIX y te voy a ceder la palabra. Empieza cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las amables palabras de Juan Belver y por la invitación que me transmitió hace unos meses para estar aquí esta tarde con todos ustedes en el Real Club Marítimo de Melilla, ¿no? Aunque también habrá que extenderle el agradecimiento a su hijo, Rodrigo, quien dijo que me tenía que traer, ¿no? Pero bueno, en efecto, como dice Juan, el tema que yo he elegido para la conferencia, pues cuando me propuso la idea del mar, voy a cerrar esto de aquí, claro, el mundo egipcio realmente tampoco tiene mucha conexión con el mar, ¿no? Siempre fue este entorno bastante agreste para ellos y sobre todo ellos lo llamaban el Gran Verde, ¿no? Y como digo, tampoco hay mucha información y dónde escarbar, pero desde luego que desde el punto de vista de la historia de la arqueología sí que hay muchos aspectos curiosos y además hay uno de ellos, quizá el más importante, que nos une de una manera muy directa con esta historia de la arqueología. España nunca ha tenido una tradición egiptológica muy grande, ¿no? Ahora son varias las misiones arqueológicas que trabajan en Egipto, pero en el siglo XIX prácticamente no había nada, ¿no? Y la historia del sarcófago de Micerinos nos podría dar ese pequeño empujón para intentar recuperar ese tiempo perdido, ¿no? El faraón Micerinos, al que vemos en la pantalla, en una figura que se conserva en el Museo de Boston, de Fine Arts de Boston, bueno, pues reinó más o menos hacia mediados bueno, no me gusta hablar de siglos, ¿no? Cuando hablamos de la cultura faraónica, pero bueno, el siglo XXVI antes de nuestra era, ¿no? Hacia el 2500, 2550 antes de nuestra era. Fue el constructor de la tercera pirámide que podemos ver en la meseta de Giza, y es famoso precisamente por esos detalles, ¿no? de haber pasado a la historia como uno de los constructores de las tres grandes pirámides, la única maravilla del mundo antiguo que todavía sigue en pie, ¿no? Aquí vemos en jeroglífico su nombre, Menkaura, que es el nombre en jeroglífico. Nosotros solemos utilizar Micerinos, que es la versión griega del mismo, ¿no? Eterno como los Ks de Terra, ¿no? Eterno como las almas, podríamos traducir, no es muy correcto de Terra, pero bueno, para entendernos, yo creo que lo podemos traducir así. Ese sería el nombre del faraón Micerinos. Es relativamente poco lo que conocemos de este soberano, más allá de la construcción de esta pirámide, pequeña pirámide, si la comparamos con las otras de la meseta de Giza. Ahora veremos algunos detalles de este monumento. Aquí le vemos en una nueva escultura del Museo de Boston con su esposa, Hamer-Hernepti II. Reisner, un egiptólogo americano que excavó el templo funerario de la pirámide de Micerinos a principios del siglo XX, encontró las famosas tríadas de este soberano, donde aquí le vemos a la izquierda, creo que marca aquí, con una representación de la diosa Hathor y aquí con una representación de la ciudad de Tebas, Waset, cuyo jeroglífico vemos aquí sobre la cabeza. Y aquí, bueno, una escultura más que se conserva hoy en el Museo Egipcio del Cairo. Tenemos hasta menos cuarto, más o menos, ¿no? A ver si lo veo un poco embadado. Bueno. Pero desde luego, el aspecto por el que Micerinos es más conocido es por la construcción de la tercera pirámide de la meseta de Giza. Vemos
una imagen en la pantalla. La que está más al fondo es la de Keops, la Gran Pirámide, con casi 147 metros de altura en origen. Hoy tiene pues, poquito menos de 140, unos 138. La que está en el centro, la que sobresale más, es la de Kefren. Parece que es más alta, pero es unos metros más baja que la de Keops, lo que pasa es que está levantada sobre una especie de promontorio en la meseta. Y la más cercana a nosotras, la que tiene esas tres pirámides pequeñitas, tres pirámides satélite construidas para las reinas, es la de Micerinos, que tiene tenía unos 66 metros de altura en origen, con un poco más de 100 metros de lado y una pendiente de 51 grados, ¿no? Que es un poco la misma pendiente, la misma angulación que se utiliza en todas las pirámides reales de esta época, de la Cuarta Dinastía, el Reino Antiguo, hace 2500 antes de nuestra era, que es la época en la que nos vamos a mover desde el punto de vista histórico. En la imagen de abajo vemos la cara norte de la pirámide de Micerinos, con ese socavón que hay en la parte central. Y vemos también pues, otra imagen del exterior. Si nos fijamos en la parte inferior, por aquí vemos parte del recubrimiento de granito que cubría la pirámide y que hoy apenas se conserva, ¿no? Hay que pensar que bueno, pues, cuando vemos de lejos las pirámides parecen todas que tienen caras lisas, pero en realidad son en la actualidad no más que grandes escaleras hacia el cielo, ¿no? Porque se ha perdido todo el recubrimiento que tenía. En este caso la pirámide de Micerinos tenía este recubrimiento de losas de granito, muchas de ellas se han reutilizado en época posterior, bien en la propia época faraónica o incluso en época medieval, para la construcción de mezquitas y de otros monumentos en el Cairo, monumentos que en ocasiones se venían abajo por terremotos. No sabemos relacionar Egipto con el mundo de los terremotos, pero ha habido algunos a lo largo de la historia bastante devastadores, el último de ellos en 1992, creo que fue, 93, donde murieron varios miles de personas y muchos de esos edificios se venían abajo y fueron reconstruidos con piedras procedentes de las pirámides, ¿no? Bueno, en la propia historia de Egipto, el faraón Micerinos pues aparece en las listas reales como un soberano más de esa cronología faraónica. Aquí vemos la lista de reyes del templo de Abidos en la época ramésida, en la época de Ramsés II, donde vemos a Seti I con Ramsés II niño delante de esta lista real en la que aparece el nombre de Micerinos como una especie de culto a los ancestros, ¿no? Luego el conocimiento que tenemos de época histórica ya nos viene prácticamente del mundo griego. Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, es el primero en mencionar a Micerinos como uno de los constructores de las pirámides de la meseta de Giza, pues corroborando un poco la tradición y la historicidad que nosotros hemos leído a través de los propios monumentos que hay allí alrededor de las pirámides, en donde efectivamente se habla del culto funerario que había este faraón y sobre todo las tumbas de los personajes nobles, de los personajes importantes pertenecientes en ocasiones o no a la familia y que se hacían enterrar alrededor de la pirámide de Micerinos, ¿no? Luego contamos con la figura de Estrabón en el siglo I a.C. y también la de Diodoro, que bueno, estos dos autores prácticamente lo que hacen es copiar el testimonio de Heródoto puesto por escrito 4 siglos antes, ¿no? Heródoto también copió de otros autores como Hecateo de Mileto del siglo VI, entre el 600 y pico del siglo VII antes de nuestra era, del que prácticamente no nos ha quedado nada, ¿no? Alguna mención en los textos clásicos posteriores. El propio Heródoto habla del libro de Hecateo de Mileto, pero que no nos ha llegado absolutamente nada, ¿no? Hecateo seguramente viajó a Egipto en esta época y dejó por escrito un libro en donde hablaba de las vicisitudes históricas, de las tradiciones del antiguo Egipto, pero que, como digo, no nos ha llegado prácticamente nada, solamente fragmentos. Plinio el Viejo, también en el siglo I, ya de nuestra era, el autor romano, el autor latino. Los otros tres son, menos Diodoro, que es a caballo entre el mundo griego y latino, pues Heródoto y Estrabón son propiamente
Y Plinio lo que hace es recordar un poco el trabajo de esos tres predecesores y habla de algunos datos históricos también muy pocos, poco más allá del nombre de la figura de Micerinos. Con el nacimiento de la arqueología o de la protoarqueología, tal y como la entendemos en la actualidad, pues poco más es lo que conocemos de la figura de Micerinos, ¿no? Sí que es cierto que hay algunos autores árabes, como Al-Makrisi, que menciona, pero es una mención al igual que hacía Heródoto, ¿no? Como uno de los constructores de las pirámides, y poco más. Tenemos que viajar hasta comienzos del siglo XIX. En la imagen vemos a Giovanni Battista Belzoni, un aventurero italiano que se ganaba la vida en Inglaterra él nació en Padua y emigró a Inglaterra y estuvo trabajando allí como forzudo de circos. Medía casi 2 metros, era pelirrojo y era bastante espectacular desde el punto de vista físico y sobre todo la fuerza que tenía. Bueno, pues aparte de estas aptitudes como hombre circense, también era un ingeniero avezado, había estudiado en los Países Bajos ingeniería y diseñó algunos inventos e ingenios, sobre todo para utilizar con el agua, ¿no? Y qué mejor oportunidad que poderlos vender a Mohamed Ali, el gobernador que en aquella época estaba en Egipto, e intentar sacar beneficios de esos inventos, ¿no? que él había diseñado, ¿no? Y esta fue la razón por la que él llega a Egipto en la segunda década del siglo XIX y se enamora del país. Se enamora del país en el sentido de que sus ingenios no solamente, fue dejado de lado por las autoridades egipcias y no consiguió vender ninguno de sus inventos, pero descubrió que se podían utilizar no solamente para mover agua, sino también para mover grandes bloques de piedra. Y es una época en la que muchos cónsules europeos estaban empezando a hacer colecciones egipcias, a comprar piezas a las autoridades locales y bueno, pues resulta que uno de esos lugares donde él podría trabajar en este sentido es la meseta de Giza, ¿no? La zona de las pirámides, ¿no? Y él, por ejemplo, fue el primero en encontrar la entrada original de la pirámide de Kefren en la meseta de Giza, y ahí vemos la fecha y la pintada que él hizo en la cámara funeraria, donde pone escopertada, los 2 de marzo de 1818, creo que fue la fecha, sí, que falta el año. Bueno, pues este descubrimiento lo coloca un poco como uno de esos pioneros que comienza a trabajar en la meseta de Giza. Un pionero que adelantó y abrió el camino al otro hombre importante que tenemos aquí en la imagen y que será también un poco el protagonista de la historia que vamos a contar, que es Howard Weiss, un militar inglés que era general al final de sus días, tenía el rango de coronel cuando estaba en Egipto en la década de 1830, que bueno, tenía el suficiente dinero como para poderse permitir llevar a cabo excavaciones en Egipto, ¿no? Una circunstancia que en aquella época pues estaba un poco de moda, sobre todo entre la gente adinerada y de una familia de países como Inglaterra o Francia. Él consiguió el permiso de las autoridades egipcias para poder llevar a cabo excavaciones en la meseta, y así es como empezó, ¿no? A realizar trabajos no solamente en la Gran Pirámide, como vamos a ver ahora, en la pirámide de Keops, sino en otros lugares de la meseta de Giza. Y no solamente estuvo excavando, sino que también publicó. Aquí vemos el primero de sus volúmenes, aparecido en el año 1838-1839, donde hace referencia a los trabajos realizados 2 años antes, ¿no? En 1837. Este tipo de trabajos pues pueden considerarse como trabajos protoarqueológicos, en el sentido de que no solamente cuentan el relato de las excavaciones que ellos llevaban a cabo en estos lugares, sino que también son una suerte de libros de viajes, contando un poco las curiosidades, las aventuras, las vicisitudes que en definitiva protagonizaban estas personas en sus viajes a Egipto, ¿no? El lugar quizás por el que más fama ha tenido Howard Weiss es la pirámide de Keops. La entrada de la pirámide fue redescubierta en el siglo IX por Al-Mamun, un califa iraquí que estuvo en Egipto, pero nunca se había accedido a todas las cámaras
la pirámide. Bueno, pues él consiguió acceder a unas cámaras que estaban por encima de la llamada Cámara del Rey, encontrando pues algo realmente importante, ¿no? La primera mención que identificaba esta pirámide con el faraón Jufu, que vemos aquí en pantalla, Jufu, podemos ver el nombre del cartucho, con el nombre del rey, el nombre del faraón, y que de una manera científica, podríamos decir, pues por primera vez vinculaba la construcción de la pirámide con el faraón Keops, ¿no? Con el faraón Jufu, es decir, dando la razón un poco a testimonios de autores clásicos como Heródoto, Plinio, Diodoro o Estrabón, que miles de años antes habían hablado de esta pirámide relacionándola con el faraón Keops, ¿no? Pero Howard Weiss no solamente trabajó en la pirámide de Keops, sino también que lo hizo en la de Micerinos. La pirámide de Kefren ya había sido investigada, estudiada por Belzoni. Bueno, pues él decidió realizar su trabajo de exploración en el interior de la pirámide de Micerinos. En su publicación del año 1838-1839, sacó estos planos del interior de la pirámide, y creo que hay aquí algunas fotografías en donde descubrió pues algunas circunstancias curiosas, ¿no? El hecho de algunas de las cámaras estaban decoradas con el típico Seger, lo que es la fachada de palacio, reconstruían un poco, esas habitaciones reconstruían un poco la estructura externa de un palacio, es decir, el faraón se había llevado hacia el más allá el propio edificio en donde él había vivido en vida, ¿no? Esta es otra habitación. Si nos fijamos, esta habitación que hay aquí con varias cámaras es esta misma que hay aquí en el plano. La fotografía está hecha desde donde está el puntero, ¿no? Y vemos a la derecha la entrada de estas naves, de estas pequeñas habitaciones, y estas dos al fondo, que son estas dos que vemos aquí. Bueno, pues estas habitaciones estaban vacías, no tenían prácticamente nada, ¿no? Hasta que llegó a una de las cámaras más profundas de la pirámide, en donde se encontró el famoso sarcófago. No uno, sino dos. Y vamos a hablar primero de este sarcófago. Este sarcófago era de madera, por la tipología se le fecha en época saíta, la dinastía 26, a mediados del primer milenio, en el siglo 8 o 7 más o menos antes de nuestra era. Y lo que nos viene a decir es que esta pirámide, esta tumba, fue reutilizada en época posterior, ¿no? Sí que es cierto que seguramente el enterramiento que se llevó a cabo era una suerte de enterramiento ritual, ¿no? Porque aquí vemos el nombre de Micerinos, nos lo encontramos de nuevo en la tapa de este sarcófago, que al contrario del sarcófago de granito negro del que vamos a hablar a continuación, que se perdió para siempre, este sí que llegó a Londres, se conserva hoy en la primera planta del Museo Británico, junto con los restos de una momia que era todavía mucho más cercana a nosotros en el tiempo. Es decir, vemos, por así decirlo, tres etapas de utilización de la pirámide, ¿no? Una en la cuarta dinastía, otra en la época de la dinastía 26, cuando fue reutilizado. Hay que pensar que en época tardía la meseta de Giza fue un lugar de peregrinaje vinculado al dios Osiris, al dios de la muerte, ¿no? Y desde luego que fueron pues muchos los lugares, no solamente la pirámide de Micerinos, sino también la Esfinge, la propia Gran Pirámide, etcétera, las que sirvieron de lugar de reposo de diferentes estelas, que la gente dejaba allí como ofrenda al dios Osiris, en donde podemos ver un poco justificar de una manera arqueológica e histórica este lugar de peregrinaje, ¿no? El texto lo tengo aquí, que aparece sobre el sarcófago. Este es el dibujo que apareció en la publicación de Howard Weiss. Bueno, pues dice lo siguiente: salve Osiris, está haciendo referencia al muerto, a Micerinos, rey del Alto y del Bajo Egipto, Micerinos, que vive eternamente, nacido del cielo, concebido de Nut, etc. Es un texto, ¿no?, que lauda un poco lo que es la figura de Micerinos, y nos lo hace ver que en aquella época, en el primer milenio desde nuestra era, más de 1500 años después de haber sido
enterrado todavía era reconocido y adorado como una divinidad, ¿no? Este es un esquema en 3D del interior de la pirámide. Este es el punto de la cara norte, aquí por donde se entraría, y vamos bajando hacia una primera cámara que nos lleva a un pasillo, una segunda cámara con otro pasillo descendente que nos va a dar a una nueva cámara en donde en origen estaba el sarcófago, que es el que nos va a centrar ahora en la charla. Bueno. Los grabados de Howard Weiss, en su libro, aparece esa cámara que hemos visto antes, con las medidas, el diseño, etcétera, del sarcófago en sí mismo, ¿no? Hay que pensar que el sarcófago, tal y como lo descubrió el inglés, solamente se conservaba la cubeta que es la parte inferior. La tapa estaba totalmente hecha añicos y algunos de los pedazos llegaron al Museo Británico. Por eso, en muchas ocasiones podemos ver en libros que el sarcófago de Micerinos era de basalto, pero si hacemos caso a la tapa, a los restos que se conservan en el Museo Británico, no sé si tengo alguna fotografía. Sí, aquí, este es un fragmento de la tapa del sarcófago de Micerinos. Vemos que el material con el que se confeccionó es de granito negro, perdón. Bueno, esta es una ampliación del dibujo, del bosquejo que hizo Perrin, el ayudante, el arqueólogo que ayudaba a Howard Weiss en las excavaciones, en donde vemos que, una vez más, la estructura típica de los sarcófagos, muy común en esta época de la historia de Egipto, pues reconstruye lo que se llama una fachada de palacio. Esto lo más probable es que lo que quisiera Micerinos era hacerse enterrar dentro de la estructura política, podríamos denominarla así, del lugar desde donde él ejercía el poder, es decir, enterrarse dentro de un palacio. Esta es la razón. Conservamos en el Museo del Cairo algunos paralelos, como el sarcófago de Hufu-en-Neji, que es el que aparece aquí, que en este caso es de piedra caliza, no es de granito negro, pero guarda una estructura muy parecida a la que tenía el sarcófago de Micerinos en origen, ¿no? Y este es uno de los fragmentos que se conserva en el museo. Bueno, este es un vídeo de la reconstrucción en 3D, está en baja calidad, pero bueno, que hicimos para el programa de televisión Cuarto Milenio a comienzos de temporada, cuando se hizo un reportaje sobre la historia del sarcófago de Micerinos y el viaje que vamos a contar a continuación, ¿no? Tengo aquí las medidas del sarcófago. Medía 2,43 metros de largo por 0,94 de alto, casi 1 metro de alto, y tenía de ancho 0,88. El grosor de las paredes de ese sarcófago era de casi 15 centímetros, ¿no? Así que nos podemos hacer un poco la idea de la majestuosidad de este sarcófago. Bueno, pues bien, Howard Weiss llegó a un acuerdo con las autoridades locales egipcias para llevarse el sarcófago. Quiero recalcar esto, porque luego muchas veces se habla del saqueo del Museo Británico, no, o sea, todas las piezas que hay en el Museo Británico están documentadas de que el gobierno egipcio las ha vendido. O sea, otra cosa ya es que se quiera recuperar, es como cuando nosotros vendimos en 1898 la Dama de Elche al Museo del Louvre, ¿no? Pues algo parecido, y luego la cambiamos por un montón de dinero y los murillos, porque era símbolo de la patria, la verdad, y esas cosas, bueno, no vamos a entrar en esas cosas, ¿no? Pero es un poco la misma dinámica, ¿no? En aquella época Egipto no valoraba el patrimonio arqueológico tal y como lo hace en la actualidad, y bueno, pues había un mercado de antigüedades lícito que es lo que había, ¿no? Y era la tónica, y tampoco nos tenemos que escandalizar ni nada. Entonces, el sarcófago de Micerinos viajó hasta Alejandría y allí fue embarcado en una goleta con bandera italiana, Beatrice, que tenía como capitán a un inglés que era Richard Mayle Vicello, que curiosamente él no hacía las funciones de capitán, porque se sabe que él estaba en Inglaterra, lo hacía su hijo John Rowe, ¿no? El caso es que la fecha, se sabe la fecha exacta de... Me
que aquí es una reconstrucción de una goleta parecida a la Beatrice, que es la que transportaba el sarcófago de Micerinos. Bueno, se sabe que sale de Alejandría el 20 de septiembre de 1838 y que llega a Malta, lo vemos al final de la línea, el 6 de octubre de ese mismo año, de 1838. Allí hace una escala de 7 días, que es un periodo bastante dilatado en el tiempo, si pensamos que no era necesario estar, a no ser que estuviera cargando o descargando material. No se conserva esta información, así que, y lo más probable, consultando la documentación, los periódicos de la época, es que estuviera amarrado en el puerto de La Valeta durante tanto tiempo porque las condiciones climáticas no eran buenas. Entonces, esta es un poco la razón que se escribe para justificar esta permanencia durante tantos días, ¿no? 7 días después, el 13 de octubre, sale de La Valeta, se adentra de nuevo en el Mediterráneo y se le pierde la pista. No se sabe absolutamente nada más de Beatrice. Vale. Siempre se ha dicho, ahora explicaremos por qué, vamos a aprovechar que tenemos el mapa, que La Valeta acabó, perdón, que el Beatrice, después de salir de La Valeta, acabó en Cartagena. Pero bueno, únicamente hay una referencia que así lo atestigue. Hay otras posibilidades, que estuviera en el otro punto que marca el mapa, el norte de Italia, que saliera de Livorno. También se ha dicho que pudiera haberse hundido en Lisboa o en el Golfo de Vizcaya, en algún lugar del Cantábrico, pues hoy desconocido, ¿no? La única fuente, como digo, es el libro de Howard Weiss, en donde él menciona, en el texto que aparece subrayado, dice, fue embarcado en Alejandría en el otoño de 1838 a bordo de un barco mercante que se supone que se perdió a las afueras de Cartagena y que nunca se volvió a escuchar de él. Después de su partida, esto es una contradicción, lo que pone aquí en la siguiente línea, que partió de Livorno, que es Livorno en inglés, el 12 de octubre. No se sabe por qué Howard Weiss menciona la ciudad de Livorno. Se ha especulado también porque el Beatrice no solamente llevara el sarcófago de Micerinos, sino también algún tipo de cargamento un tanto sospechoso de estar en el mercado negro y que hubiera salido precisamente de Livorno pues para cargar piezas de etruscas. Por ejemplo, en aquella época también estaba muy de moda el arte etrusco y el arte romano, y que salieran algunas piezas de manera ilegal de allí, ¿no? O que cargaran cualquier otro tipo de material procedente de no sabemos qué mercado ilícito, ¿no? Pero el caso es que bueno, se ha sospechado siempre con la idea de Livorno, aunque, como digo, la única referencia textual explícita habla de Cartagena. Luego tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 1924, cuando Vicente Blasco Ibáñez publica esta novela, La vuelta al mundo de un novelista, en donde por primera vez, en época contemporánea, en el libro tercero, tengo aquí el pasaje, capítulo 19, hace una mención especial a la presencia del sarcófago de Micerinos en aguas de Cartagena, ¿no? Dice, este hallazgo único de las pirámides, nos cuenta Blasco Ibáñez, tuvo mala suerte, lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente a las costas de España a la altura de Cartagena. Como el sarcófago pesaba 3 toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta imitando la forma de la momia, que es el que hemos visto antes en las fotografías del Museo Británico, flotó sobre las aguas y lo recogieron algunos días después, figurando actualmente en el Museo Británico. No hay constancia en el Museo Británico de que el ataúd de Micerinos llegara de esa manera a Londres, ¿no? Llegó en otro barco completamente diferente. Así, aquí ya vemos que la leyenda urbana empieza un poco a entremezclarse con la realidad histórica de los hechos, ¿no?
Sí que es cierto que el lugar más probable, por lo menos el lugar en donde siempre se ha ubicado la presencia del barco del Beatrice, de Micerinos, es la imagen que vemos abajo, ¿no? Junto al faro de Navidad, muy cerquita de la bahía de Cartagena, ¿eh? Pero no es tampoco, como digo, muy seguro, ¿no? La bahía es relativamente grande. A ver si aparece el ratón. Aquí está el faro de Navidad. Y las exploraciones que se han llevado a cabo, pues en el interior de la bahía, sobre todo en época moderna, porque ya hace relativamente poco se hizo un drenaje de la zona, etcétera, pues nunca ha aparecido nada, ¿no? Nada parecido o similar a la goleta del Beatrice. El caso es que la historia ha calado profundamente en la sociedad y en la población de Cartagena, ¿no? Y no es extraño escuchar testimonios entre los pescadores diciendo que un vecino ha encontrado el tesoro, porque claro, no solamente hay que pensar la presencia del propio sarcófago en el interior de esta goleta, sino también los otros objetos que podría haber junto a él. Es decir, seguramente Howard Weiss enviara otras piezas procedentes de la meseta de Giza al Museo Británico de Londres. La aseguradora Lloyds pagó el seguro, creo que fue en marzo del año 1839, y es bastante curioso que lo pagara tan rápido, es decir, porque a finales de diciembre del 38 y comienzos de enero ya se da por perdido se empieza a sospechar, digo, oye, está tardando mucho en llegar a las costas inglesas el Beatrice, y en febrero o marzo ya es cuando se da el ok y el visto bueno para pagar el dinero del seguro, ¿no? Esta celeridad en el pago del seguro también es otra de las sospechas que algunos investigadores han tenido a bien plantear para dudar sobre la existencia o no de mercancías ilícitas y ilegales en el Beatrice, ¿no? Bueno, el punto verde marca el faro de Navidad. Y sí que es cierto que durante décadas el tema del pecio con el sarcófago de Micerinos ha sido una noticia recurrente, ¿no? Desde los años 40-50 se habla de la posible detección del sitio exacto en donde está, etcétera, ¿no? Aquí vemos en la imagen, por ejemplo, a Iván Negoruela. Durante años, en la década de los 90, fue director del Museo de Arqueología Subacuática en Cartagena. Él me comentaba que, claro, él había escuchado muchas leyendas urbanas en este sentido, ¿no? De que un pescador había encontrado la campana del barco, que otro buzo había encontrado sumergiéndose en la bahía, un barco donde aparecía escrito Beatrice, etcétera, ¿no? Pero claro, son todo leyendas un poco que no tienen un fundamento real. Él sí me comentaba, que eso apareció en el reportaje que sacamos en la televisión, que en cierta ocasión encontraron una serie de bloques de piedra que formaban un barco, el casco de un barco, y esa piedra tenía ciertos visos de proceder de un monumento egipcio. Y que, entonces claro, montaron un gran revuelo en el sentido de querer mantener en secreto el proyecto del rescate, colaboraron con la Armada y se informó al Ministerio de Educación y se llevó a cabo un proyecto bastante secreto y discreto de lo que allí se estaba realizando, ¿no? Luego, ni gozo en un pozo, descubrieron, al dar la vuelta a uno de los bloques de piedra, descubrieron que tenía uralita en uno de los lados, ¿no? Y se dieron cuenta que era parte del desplome de un edificio durante la Guerra Civil que había estado en el borde de la costa y que había tirado todos los escombros al mar, ¿no? Y esta noticia, bueno, pues tampoco es que trascendiera ni dejara de trascender, pero es un refuerzo más que nos hace hablar de ese intento por buscar el pecio del Beatrice, que es una noticia, como digo, recurrente, que cada 8 o 10 años aparece siempre, ¿no? La última noticia lo tenemos aquí, del año 2008,
apareció en la prensa española. Egipto busca financiación para hallar el sarcófago de Micerinos en aguas de Cartagena. Y esto fue, en realidad, no es que Egipto de una manera oficial llevar a cabo el proyecto de intentar pedir una solicitud formal por medio de una carta al Ministerio de España, etc. No, esto fue un comentario del embajador en una fiesta en Madrid, y es curioso, ¿no?, cómo la noticia saltó a los medios de comunicación como si hubiera habido, pues eso, un contacto directo diplomático para comenzar la búsqueda, ¿no? En los años 90 también la Fundación Clos de Barcelona realizó una serie de proyectos para intentar localizar el pecio, y llegaron se toparon contra un muro burocrático porque la Comunidad de Murcia exigía que de realizarse tendría que ser con arqueólogos de la Comunidad de Murcia, y claro, entonces hay una serie de intereses ahí bastante difíciles de solventar, ¿no?, por decirlo de alguna manera sencilla. Además, no es un hecho fácil, creo que es la última fotografía. Sí. Las aguas de Cartagena, pues creo que hay diferentes puntos. Aquí. Vamos a dejarla aquí. Se calcula, aparte de la bahía, aquí está el faro de Navidad, donde hemos señalado antes la posible ubicación del pecio. Se habla también delante del Valle de Escombreras, a este lado de la bahía, cerca de la costa de Canteras. Es decir, son diferentes los sitios en donde podría haber golpeado el barco. Hablando con la gente de la mar allí, pues ellos te lo explican de una manera mucho más erudita y mucho más clara, ¿no? Y hablando un poco de según el viento que viene de un sitio o de otro. Cuando hay tormenta, el viento siempre viene de este lado, y ellos más o menos tienen ubicado el sitio donde posiblemente se podría haber hundido el barco. Pero es que, claro, el problema principal es que el barco quizás ha ido derrapando en la loma del fondo del agua hasta caer prácticamente a los 1000 metros. Porque Cartagena cuenta con la mayor profundidad de toda la península ibérica, y en apenas una franja de 10-15 kilómetros. Aparte que es una zona de aguas del ejército, donde ha habido pruebas militares durante mucho tiempo. Hay un cementerio de torpedos también. O sea, podría estar en cualquier sitio y tapado por decenas de metros de basura militar, que durante los últimos 170 años han ido cayendo ahí. Entonces, como digo, bastante difícil dar con el pecio. Ya como última referencia, sí que me gustaría recomendar un par de libros donde se cuenta bastante bien esta historia. Uno es de Jean-Jacques Fichard, es un historiador francés que publicó en París en el año 2001 este libro, El Micerinos, el dios tragado, ¿no?, el hundido. Entonces se nos cuenta en varios capítulos de una manera muy exhaustiva toda la documentación. Él trabajó muy bien con los archivos de la Joyce, con los archivos de la empresa naviera, tanto en la Valeta, como en Londres, etc. Y la documentación es bastante exhaustiva en este sentido, ¿no? Y acaba de salir hace unas semanas, esto yo no lo sabía, me lo dijo un amigo el otro día, esta novela, El sarcófago de Menkaurá, de Gonzalo Peña Castellot, que está publicado por The Libus Tremens. Yo he puesto Madrid, creo que está publicado en Madrid, porque la editorial me suena que es de ahí, y que reconstruye un poco esta historia, ¿no? Fue presentado en Logroño hace poquitas semanas, y yo creo que es un libro que puede merecer la pena en el sentido de relatarnos la historia del sarcófago de Micerinos, que, como decía al principio, es una de las pocas anécdotas de la historia de la arqueología que nos une a esas grandes potencias egiptológicas, y que en muchas ocasiones ha pasado desapercibida. Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. He visto muy pocos bostezos, así que creo que ha gustado bastante.
Luego has visto algo. Dos. Bueno, pues ahora sabéis que hacemos un turno de preguntas después con la gravedad de las exposiciones. Os voy a presentar a José Antonio Ortega. José Antonio es sociólogo, sí que ha trabajado y trabaja mucho más como periodista. Ha trabajado durante años en el Ayuntamiento de Barrio, en Cádiz, y ha estado siempre muy vinculado a esa provincia española. Tiene libros de relatos, de poemas, y lo último que ha publicado y que va presentando por el sur de España por ahora es este libro, como aquí. Os lo digo porque sí que va a hablar de esto, del reino de las sirenas, ¿no? De la desaparición de la tripulación del Mary Celeste, que es de lo que nos va a hablar, y te cedo la palabra. Buenas tardes o buenas noches a todos. Antes de empezar quiero expresar mi agradecimiento al Real Club Marítimo de Melilla, en la persona de su presidente, Manuel Ángel Quevedo Mateo, a Juan Antonio Belver, porque fue la persona que contactó conmigo y gracias a él estoy aquí. A Nacho Ari, porque a él sobre todo le debo también estar aquí en Melilla, y sobre, bueno, y a vosotros por estar aquí, ¿no? Yo he venido a hablar del misterio del Mary Celeste, pero bueno, también voy a aprovechar para hablar un poquito de mi libro, que sea solo un poquito. El Mary Celeste fue un bergantín de bandera estadounidense cuya tripulación desapareció en el Atlántico, muy cerca de las Azores, entre noviembre y diciembre de 1872, y nunca más se supo, ¿no? La desaparición de la tripulación del Mary Celeste constituye uno de esos enigmas relacionados con el mar y la navegación marítima no resuelto, y que ha inspirado como ningún otro la imaginación de cineastas y escritores. El doctor Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, en los inicios de su carrera literaria, por ejemplo, ya le dedicó un opúsculo al tema, que no haría, por cierto, honor a su nombre, participando en un concurso convocado por una revista londinense literaria, Cornell Magazine, allá por 1884. Y más tarde, en 1935, la Hammer, una productora cinematográfica británica que en la década de los 60 del pasado siglo XX pondría de moda el llamado terror gótico, también patrocinó un horrendo film que, no obstante, hoy es reliquia de los cinéfilos. Una cinta protagonizada por Bela Lugosi, aquel actor de origen húngaro que habría de hacerse famoso por protagonizar películas de Drácula. Al mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, que viajaba junto a su esposa, su hija de 2 años de edad y 7 marineros, el Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York rumbo a Europa el 7 de noviembre de 1872. Un mes más tarde, exactamente el 5 de diciembre de 1872, la nave, que transportaba en su bodega 1.701 barriles de alcohol industrial, o alcohol con destino a Génova, Italia, fue hallada completamente abandonada muy cerca de las Azores por otro buque, el de Gracia, de bandera británica, procedida de Canadá, y que capitaneaba David Reed Morehouse, que casualmente además era un íntimo amigo personal del capitán Bliss. Después de comprobar que en el Mary Celeste no había ni un alma, cuando lo encontró, Morehouse dio orden a algunos de sus hombres para que abordaran el Mary Celeste,
comprobaron que estaban en condiciones de navegar y tomaron la decisión de trasladarlo al puerto británico más cercano, que dada la posición era el de Gibraltar. De ahí el interés mío por el tema, porque yo soy del campo de Gibraltar, ¿no? El objetivo de esa decisión, la decisión de trasladar el barco a puerto, no estaba exenta de riesgos, ¿no? Porque pensad que el Dei Gracia era un barco que llevaba unos 5 o 6 tripulantes, no recuerdo en este momento, porque hablo de memoria, y tenía que dividir su tripulación y pasarla al otro barco para llevar los dos barcos a puerto. El tema de decidirlo era porque en caso de que lo llevaran, pues tenían opción a reclamar lo que se llama un salvamento, un rescate por el barco, que fue finalmente lo que hicieron. La tripulación del Dei Gracia lo debatió, el capitán lo propuso, lo debatieron entre ellos y ellos decidieron, bueno, pues nos arriesgamos y lo llevamos. Entonces, con solo 2 marineros, para un barco que normalmente llevaba 5, lo trasladaron a Gibraltar, ¿no? Una vez puesto a buen recaudo el bergantín y entregado allí a la autoridad, el capitán Morehouse reclamó la indemnización que le correspondía por el salvamento, y como consecuencia de ello se abrió una causa ante la Corte del Vicealmirantazgo en la plaza gibraltareña, de la que se haría eco la prensa más importante de la época. Un proceso que, más que lograr aclarar los hechos, lo que consiguió fue dar pie al nacimiento de la leyenda, una de las más célebres, con un navío fantasma o maldito de por medio. Ya le escribí un poquito la historia del barco, desde que se construyó y demás, las características que tenía. Fue el Mary Celeste, el buque del que hablamos, un bergantín de 2 mástiles, de 99,3 pies de largo, unos 30 metros de eslora, 25,5 de ancho, unos 7,7 metros de manga, y 11,7 metros de profundidad, construido con madera de abedul, haya, arce, picea y pino, y capacidad para 198,42 toneladas. Fue el primero en salir de la factoría naval de Joshua Davis y compañía, a orillas de la bahía de Fundy, Spencer Island, en Nueva Escocia, Canadá. Se registró por primera vez en Parkport, perdonadme en inglés, a unas 25 millas de distancia de los mismos astilleros, con el nombre de Amazon, porque el Mary Celeste, antes de llamarse Mary Celeste, se llamó Amazon, y con el número de inscripción el 37.671. Y tenía varios propietarios, aparte de la titularidad del propio DECO, es decir, el propietario de los astilleros, pues otros socios, ¿no? Porque era normal que a veces los barcos no tuvieran un único propietario, sino que estuvieran repartidos en parte, en acciones que se dirían, ¿no? Eran propietarios los hermanos Spicer, también un escocés llamado Robert McLean, que fue también su primer capitán y que cayó enfermo al poco tiempo de hacerse cargo del mando y falleció inesperadamente. Aquí empieza, digamos, ya la leyenda negra del Mary Celeste, pero luego veremos que los capitanes van muriendo, cómo le va pasando una cosa rara, ¿no? Durante 2 años la nave estuvo capitaneada por John Natchez Parker, Jack Parker, y a las órdenes de este efectuó varios viajes comerciales que resultaron rentables, raros, fueron los únicos viajes que resultaron rentables. Entre ellos uno al puerto de Marsella, Francia, el lugar en el que se le hizo la pintura que habría de exhibirse después de convertirse en trágicamente célebre. No voy a decir el nombre del museo porque si no ya... Un museo de New Brunswick, Estados Unidos. En Cove Bay, que hay otra vez me dedico a otra historia que sea por aquí, de España o de Sudamérica. En Cove Bay,
Cape Breton, a donde fue trasladada para recoger una carga de carbón con destino a Nueva York, capitaneada por un tal William Thompson. Un vendaval la llevó a embarrancar. Sucedía esto en noviembre de 1867 y un año más tarde, en diciembre de 1868, su propiedad era transferida a un ciudadano estadounidense llamado Richard William Hayes, que pagó por ella $1.750 y se gastó $8.825 en reflotarla y en repararla porque estaba hecho una cosa. A partir de este momento es cuando el Mary Celeste empieza a llamarse Mary Celeste, entonces se llamaba AMSO, y empieza a tener pabellón estadounidense porque hasta antes había tenido pabellón británico, ¿no? Por ser de Canadá. Gracias a un préstamo que le facilitó el señor Simpson Hart, un allegado de la familia, el capitán Benjamin Spooner Briggs se erigió en uno de los dueños del Mary Celeste, junto al naviero James Wishington y otros dos socios de este, Sylvester Goldwyn y James, me voy a saltar el nombre ya mismo, y Daniel T. Sampson. Estoy estudiando inglés. No, el problema es que puedo leer inglés, pero luego hablarlo ya me cuesta mucho más. En octubre de 1872 ocurrió ya, en octubre de 1872, que fue el mismo mes que empezó la aventura del barco que llevó a la desaparición de la tripulación. Bueno, después de haber sido convenientemente remozado, el bergantín fue dotado de 2 cubiertas en lugar de la única que tenía en un principio, de unas mayores dimensiones, 103 pies de largo, 25,7 de ancho y 16,2 de profundidad, y de una capacidad total de carga de 282 toneladas. Ahora os cuento un poquillo cómo me llamé por escribir esto. Fue hojeando una mañana un diario de allí de la zona en la que vivo, que se llama Europa Azul. Venía un siempre lo llevo, creo que cada vez que voy a la presentación, un corte del diario, y me llamó la atención. Yo había oído hablar del tema, pero alguna vez, pero tampoco había prestado. Y ese día, bueno, pues le eché un vistazo a este corte, que la verdad es que está lleno de lugares comunes, es muy simple, ¿no? Pero me llamó la atención y yo me dije, vale, voy a escribir algo del temita este. Y empecé escribiendo un relato, yo pensaba escribir un relatito corto, tampoco pensaba enrollarme demasiado. Lo que pasa es que al final me fue un poco entusiasmando la historia y bueno, me fue un poco, digamos, arrastrando. Y salió, digamos, este libro. El Reino de las Sirenas, ahora os voy a hablar un poquito del libro. El Reino de las Sirenas es mezcla de realidad y fantasía, pero hay detrás también un arduo trabajo de recopilación de datos que no ha sido fácil. En primer lugar, la obtención de una amplia documentación bibliográfica que solo está disponible en inglés y que he podido adquirir a través de internet porque no se encuentra a la venta en España, ¿no? Lo único que referencias que se encuentran en español se las encuentras en internet, pero ya digo, son resúmenes muy breves y están llenos de topicazos En segundo lugar, el acceso a información relacionada con los personajes más significativos, para lo que incluso he tenido que husmear en censos, recortes de periódicos, revistas de la época, certificados de matrimonio y de función, listas de pasajes de navío, correspondencia, etcétera, etcétera. Información que afortunadamente, todo hay que decirlo, en el caso de los Estados Unidos se puede encontrar digitalizada, ¿no? Y también realicé un viaje a las Azores, a la isla de San Miguel y a la de Santa María, que son escenarios de muchos de los hechos que se narran en el libro, y además porque fue cerca de las Azores donde se produjo el naufragio, ¿no? Dos son los principales protagonistas de la novela. Nathan Briggs, nieto del ya referido capitán Benjamin Spooner Briggs, y Antonio Jonás de Moura, un supuesto pariente desconocido, tanto el uno como el otro, que rompen escena. En torno a los dos, el primero con una visión crítica, racional, escéptica, el segundo podría decirse que más bien con una actitud opuesta,
se construye, se estructura y se desarrolla la trama en la que aparecen un sinfín de personajes reales, hay algún que otro imaginario, y en la que he entrelazado más de un guiño curioso, amén de referencias a acontecimientos históricos de mitos varios. No voy a hacer mención de todos los personajes que desfilan por las páginas de este libro, porque si lo hiciera terminaríamos aquí mañana pasado. Sí voy a hacer referencia a los que siguen, relacionados con el episodio de la vista en Gibraltar, por el interés que la investigación llevada a cabo a instancia de la autoridad del Peñón tiene. Empezamos a ver con nombrecitos ingleses, pero bueno. Horacio Jones Sprague, que era cónsul de los Estados Unidos en Gibraltar en 1872. Era miembro de una familia originaria de Boston que durante 3 generaciones, de 1832 a 1934, representó los intereses norteamericanos en el Peñón. Estaba Mr. Solly Flood, abogado general y procurador de Su Majestad la Reina en Gibraltar, que dirigió la investigación sobre el Mary Celeste, un personaje al que las crónicas pintan renegado y antipático. Creyó siempre en la teoría de la conspiración para explicar el enigma. Primero acusó a la tripulación del Dei Gracia de piratería, de asesinar a los marineros del Mary Celeste, incluido el capitán, su esposa y su hija, sin mucho sentido y desde luego sin ninguna prueba concluyente. Luego apuntó a la posibilidad de un complot para estafar al seguro en el que estarían implicados los capitanes y los tripulantes de los dos barcos, los 2 navíos. Y a buen seguro que se murió el hombre convencido de que una de esas 2 cosas fue lo que sucedió realmente. Luego tenemos el honorable James Cosslane, juez del vicealmirantazgo en la corte de Gibraltar en 1872, quien por cierto tampoco hiló muy fino y para sorpresa de muchos dio siempre Pablo a lo que la mayoría de las opiniones autorizadas consideraban elucubraciones del abogado general y procurador de Su Majestad. Tenemos también al doctor Patton, era especialista en que la corte del vicealmirantazgo de Gibraltar encargó el análisis de las manchas en la cubierta del Mary Celeste que resultaron ser pintura y no sangre, para disgusto de Mr. Flood. John Austin, otro técnico al que la corte del vicealmirantazgo de Gibraltar encargó el análisis de las marcas en el casco del Mary Celeste durante la investigación. Henry Pisani, que fue el abogado de la tripulación del Dei Gracia durante la audiencia en Gibraltar, porque no olvidemos que esta gente del Dei Gracia, los pobres que iban de Salvador, al final fueron acusados de piratería, ¿no? Y pasaron un caballo. Tuvieron que estar allí en Gibraltar un mes antes de poder seguir su viaje, que también iban para el Mediterráneo, coincidían en la ruta con el Mary Celeste, iban a pasar por el estrecho de Gibraltar. Además de las teorías conspiratorias de Mr. Solly Flood, se fueron planteando otras para explicar el misterio. La posibilidad de un motín de los propios marineros del Mary Celeste, la de un abordaje pirata, otro barco pirata que apareciera por allí, el ataque de un kraken o pulpo gigante, que cogió a uno con un tentáculo. También hay quien pensó en tiburones, la de una pequeña explosión en la bodega y un escape de gas, emanaciones del alcohol etílico que iba en la bodega. No sería la primera vez que ocurre en un barco en alta mar que va cargado con alcohol etílico. También se propuso la teoría de un iceberg, que dada la posición en la que fue encontrado el barco y la ruta que llevó, era prácticamente improbable porque por allí no es el Atlántico Norte, pero no está al norte, digamos, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XX no faltó quien hasta metió de por medio a los platillos volantes y los extraterrestres o a los descendientes de los atlantes, ya sabes, los habitantes de la Atlántida perdida. La explicación más razonable es la propuesta por Charles Eddy, autor de la obra más rigurosa y documentada que se haya escrito sobre el tema. Coincide con la que ya planteara Oliver Coe. Oliver Coe era un primo del capitán Benjamin Spooner Briggs, que el Mary Celeste debió ser abandonado en un momento, tampoco se estrujaron mucho el cráneo, que el Mary Celeste debió ser abandonado en un momento de pánico incontrolado y que su tripulación pudo hundirse
Después en el Chinchorro es escena humana, el bote Salvavidas. ¿Bote salvavidas? No, qué bárbaro. En el que trató de ponerse a salvo. Y bueno, y que claro, imaginaros, en medio de alta mar, un botecito de estos pequeños, 10 personas, a merced del océano, en cuanto pudiera empeorar el tiempo, fue probablemente lo que ocurrió, ¿no? La cuestión está en que, evidentemente, el barco fue abandonado, la clave está en por qué fue abandonado, ¿no? Esa es, digamos, la raíz del misterio, ¿no? Que probablemente jamás se solucionará, ¿no? La teoría se sustenta en las declaraciones ante la Corte de Gibraltar de los marineros de Igracia, digo la teoría del abandono, y evidencias dadas a conocer por estos en el momento del hallazgo, que parecían indicar una huida precipitada de la tripulación del Mary Celeste. Es decir, esta gente llega, encuentran el barco en alta mar, lo ven desde lejos y empiezan a acercarse, porque todavía no lo han identificado, hasta que no se acercan a una distancia adecuada y dicen, mira, el Mary Celeste. Además, los capitanes son amigos, bueno, vamos a acercarnos para que tengan problemas. Se acercan y empiezan a hacerle señales y nadie contesta en el barco. Entonces el capitán manda a tres de sus marineros a que aborden el barco. Uno se queda en la barquita con la que se acercan y otros dos suben arriba al barco a inspeccionar y hacen una inspección a ver que no respondía a nadie. Es probable que ante la amenaza que podría suponer un escape de gases, varios barriles se encontraron rotos y vacíos, y el temor a una explosión, el capitán Brill ordenara el abandono preventivo de la nave, pensando especialmente en las vidas de su esposa y de su hija, con la idea de volver a bordo si el peligro se disipaba. Y creen que para ello utilizaron una brisa no es un cabo, una cuerda, una brisa con la que amarraron el bote salvavidas a la popa del barco, en la misma brisa que los tripulantes de Igracia encontraron partida y colgando. Es decir, se supone que el capitán en un momento dado temió por la vida de la tripulación, especialmente por la de su mujer y su hija. Hay que pensar que es una decisión muy difícil, porque un capitán decidir, vamos a abandonar el barco, vamos a poner una merced aquí en un botecito, a ver qué pasa, es de pensar que la situación tuvo que ser de emergencia. Como medida de prevención se supone que ataron un cabo a la popa del barco, pensando que en el momento que el peligro se disipara, si suponemos, por ejemplo, que fueron escape de emanaciones de gas, pues no es posible. Que, bueno, cuando vayan los gases, pues volvemos. Y en algún momento vino un golpe de viento, el viento, sabéis que a veces en el mar cambia de repente, y tiró el barco, se partió la brisa y estos pobrecillos se quedaron allí en merced del océano sin posibilidad ya de salvarse. Tanto Cobb como Eddie piensan que al partirse el cabo, el Chinchorro, con los 10 tripulantes del Mary Celeste, quedó a merced del océano y fue en algún momento engullido por las aguas, ¿no? Que estoy diciendo. No es diferente a la que propuso ante la corte del vicealmirantazgo Oliver de Boe. Oliver de Boe era el primer oficial de Igracia, uno de los dos marineros que subió a bordo del Mary Celeste para hacer la inspección y que luego llevó el Mary Celeste a puerto, a Gibraltar. Este hombre, aplicando el sentido común, pues afirmó estar convencido también de que la tripulación debía abandonar el barco. Era evidente, si no estaba allí, que la había abandonado. Porque él erróneamente, claro, ¿por qué se abandonaría? Porque erróneamente que el barco se iba a pique. Y así lo declaró el hombre en la respuesta allí ante el tribunal, ¿no? La prueba clara para inclinarse por esta explicación, en la que se basaría de Boe tenía también una cierta razón, digamos, de peso, estaba en el hecho de que la barra de sondeo fue hallada tirada sobre la cubierta como si hubiera sido usada. Aunque lo cierto es que cuando el bergantín fue encontrado, el agua acumulada en la sentina no superaba el metro de altura, cosa que comprobó el propio primer oficial del de Igracia, nada más subir a bordo y toparse con la barra.
cabe la posibilidad de que si hubiera superado ese nivel días antes, como consecuencia tal vez de un fallo momentáneo en la bomba, y esto provocará la comprensible alarma. Es decir, lo que dice De Vos, y lo dice allí en un tribunal, mire usted, yo me he encontrado aquí la barra de sondeo tirada. Esta gente que han probado, han visto que el nivel del agua de la turbina había subido en exceso y demás, esto se hunde, vámonos. Y ellos abandonan el barco. Cuando ellos encuentran el barco, finalmente no se hunde, fue una falsa alarma, y por lo que dice De Vos, se pudo haber un fallo momentáneo en la bomba y no desahogó lo suficiente, pero luego las bombas volvieron a funcionar y entonces el nivel bajó, ¿no? Hay que decir que con el paso de los años y como consecuencia de la repercusión mediática que tuvo, el caso del Meri Celeste seguía siendo contaminado por la difusión de exageraciones, inexactitudes, cuando no falsan verdades, como suele pasar con todos los mitos. Se ha contado, por ejemplo, que la nave estaba prácticamente intacta cuando fue hallada, y no es cierto. El velamen, el cordaje, los aparejos habían sufrido desperfectos. También se ha contado que había tazas de té recién servidas y aún humeantes en la cocina, y pollo servido en las mesas. En absoluto, ¿no? Y ya la falsedad más grande que se ha difundido es que el bote salvavidas estaba allí, en el barco, y por lo cual esta gente se han ido volando.